1909 es conocido como la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras, en el cual se graduaron 33 estudiantes, ¿ya? Y de los 33 estudiantes, del cual nosotros vemos el día de hoy, es el señor Elizardo Pérez. Elizardo Pérez, el que está acá, bueno, del cual obviamente está la ley de la educación, es el primer normalista, uno de los primeros normalistas de la época, que de hecho fueron en este caso a Potosí, provincia Omasuyos, ¿no? A toparse con lo que sería el Ayu de Huarizata. Por si acaso, Huarizata queda en Omasuyos, en provincia Omasuyos, ¿ya? Entonces, juntamente con su idea nueva del concepto de educación, más el concepto de Avelino Ziñani, que ahora les voy a explicar en qué consiste, bueno, la educación, ya Avelino Ziñani y todo eso. Ok. Por ejemplo, si en este caso se ve y decimos así, ¿por qué la educación se llama Avelino Ziñani? ¿Y qué tal si la pregunta nos parece del examen así? ¿Cuál fue la primera normal? Bueno, legalmente la primera normal es la de 1909, pero les preguntan así, ¿cuál es la escuela sociocomunitaria productiva? Les hacen ese tipo de pregunta. ¿Cuál es la primera escuela del modelo educativo sociocomunitario productivo? Cuando de hecho ustedes van a ver ese tipo de palabras, sociocomunitario productivo, no duden en escribir 2 veces y siempre la respuesta y bueno, los últimos exámenes que se revisó, siempre es Huarizata. Cama, en este caso, es la del 1909. No hay preguntas del 1909, no. Por el tema, digamos, bueno, no está alineado a la política actual. Pero ese es un punto aparte, ¿no? Que tal vez como educadores no nos, bueno, no es relevante para nosotros. Ahora, miren, ¿por qué de hecho se le llama así, sociocomunitaria productiva? ¿A qué se debe? Debe tener, se supone, una idea o una base. Y prácticamente eso se debe porque de hecho Elizardo Pérez trajo el concepto de educación, pero Avelino Ziñani trajo lo que sería el tema de la producción. Es decir, cuando nosotros enseñamos o aprendemos en el colegio, normalmente ¿para qué es? Y esto es un gran dilema. Normalmente es para, qué sé yo, en este caso, enriquecerse, puede ser, ya. Normalmente, digamos, hay personas, en esa época, por si acaso no ahora, ¿no? En esa época la gente decidía hacer, qué sé yo, bueno, estudiar medicina. Se iba, digamos, a Estados Unidos, venía con una infinidad de diplomados. Bueno, pues aquí cobraba, como se dice, 5 veces lo que el médico habitualmente cobraba. Entonces se vuelve como que un negocio redondo. Pero esta ley de educación lo que nos está enseñando es lo siguiente, lo que dice es muy bien, si tú vas a aprender, tienes que aprender para ayudar a tu comunidad, a la población y en este caso al Estado boliviano. Si tú vas a aprender, tiene que ser para producir algo. ¿Por qué? Porque en Huarizata, si nosotros, bueno, si en esa época, por ejemplo, se les enseñaba y les decían muy bien, ustedes prácticamente se van a encargar de lo que sería, qué sé yo, la teoría de Charles Darwin, ¿ya? Y cuando les decían la teoría de Charles Darwin, ¿qué creen? ¿En qué creen que les iba a servir eso a los comunarios de Huarizata? Y la respuesta es, no les servían de nada. Y el indígena, por eso normalmente no iba al colegio en esa época, o no estaba muy involucrado con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque la información a veces era vana, no estaba solamente, digamos, como un cartón, pero lo cual de hecho no le iba a servir al comunario para su vida. ¿Por qué? Porque lo que el comunario, de hecho, su vida en esa época era muy bien. Tenía que sembrar, cosechar. Llegaba a los 70, moría, ¿no? 80, digamos, ¿no? Ahora, lo mismo pasa en este caso con sus hijos. Sus hijos le suplían en lo que sería el trabajo. Entonces, no servía prácticamente para muchas cosas, si ustedes se dan de cuenta, ¿cierto?
Pero el objetivo, por eso, de la ley Avelino Simiani y Elizardo Pérez es que se vuelva eso, sociocomunitario, que sirva para la comunidad y que sea productivo. Es decir, que prácticamente todos los fondos económicos o bueno, todo el conocimiento se pueda usar para aplicar en algo. Y no así para de hecho dejarlo por alto, ¿no? Solamente tenerlo como un conocimiento más, no. Sino Avelino Simiani partía de ese concepto y Elizardo Pérez igual, decían, muy bien, necesitamos conocer, sí, pero lo que más necesitamos es mejorar nuestra manera de vida. Entonces, es ahí donde se cambia, por ejemplo, este tipo de sistema que es muy interesante. Ahora, miren, juntamente con ello, por eso ustedes, ahora, a base de lo que les relaté, quiero que vean esto. Vamos a ver los objetivos primeramente de la ley 070 o bases de la educación, ¿ya? Dice así, la educación es descolonizadora, es liberadora, es revolucionaria, es antiimperialista, es despatriarcalizadora, es decir, ¿por qué? Porque todo este modelo de educación está basado en el 1931, bajo los conceptos de que las personas tienen que aprender, pero tienen que empezar a vivir una nueva manera. Es decir, ya no se requiere y ya no se necesita, por ejemplo, que las personas empiecen a solamente conocer, que de hecho tienen que producir. Por eso está, y normalmente van a ver ustedes esta palabra que sería descolonizador, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, el concepto descolonizador? Y esto lo van a ver de manera continua. Es decir, usualmente lo ven, por ejemplo, en bases de la educación, usualmente lo ven en este caso en objetivos, fines y etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de descolonizador? La palabra, de hecho, es poder quitar todo el pensamiento que trajo la colonia española. Si bien el 1532, en este caso, o el 1492, era lo que es, bueno, se conoce como descubrimiento de América para ellos. Para nosotros obviamente no es descubrimiento, ¿no? Es algo que obviamente ya había, que ellos lo conozcan así de cine es muy diferente. Pero bueno, el 1492 trajeron no todo el pensamiento, pero el 1532 sí. Cuando llegó Francisco Pizarro, completamente llegó con el concepto de la espada, el concepto de la Biblia y así sucesivamente. Bueno, y otros conceptos, ¿no? Los cuales hoy en día lo adaptamos. ¿Por qué? Porque lo consideramos como bueno. Y eso no quiero decir con eso que esté mal, ¿no? Hay cosas de la colonia que están bien, que de hecho ayudan y han aportado prácticamente para que la sociedad pueda salir adelante. Ahora, claro, acá lo que nos dice es quitar todo el pensamiento, en este caso de la colonia, ¿no? La explotación, el tema de la discriminación, del racismo, el tema de manipular, digamos, una parte explotadora y otro el explotado, que lo hagan trabajar y así sucesivamente, pasa, ¿no? Ahí está por eso el tema que les decía, lo descolonizador. Por otro lado, empieza a hablar de la liberadora, que las personas en este caso tienen que ser independientes, ya no se restringe la educación, ¿no? Hay personas que pueden decir, muy bien, la educación solamente va a ser limitada a los conocimientos, qué sé yo, digamos, de la época del capitalismo, ¿no? No, hoy es libre. Todas las personas son libres en este sentido en cuanto al tema del pensamiento. Y otro es revolucionario, ¿no? Trata de cambiar. Ahora miren, el tema de antiimperialista, despatriarcalizador, transformador, es un concepto que aparece de manera continua. Si ustedes van acá, miren que nos vamos a ir a otro punto, que sería en este caso fines. Ya habíamos hablado de descolonizador, despatriarcalizador y de todo ello, ¿no? Antiimperialista, y así sucesivamente. Ok, luego acá de hecho empieza a aparecer casi lo mismo, ¿no? Pero tal vez con otras palabras. Por ejemplo, dice así, bueno, en algunos casos lo mismo, promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género y no en la diferencia de roles, ¿no? En este caso, dice acá, contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la madre tierra, frente a toda acción depredadora. En pocas palabras, no al consumismo,
no al materialismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho ese es el concepto, eso sería bases, fines y objetivos. Quitar todo tipo de pensamiento y que las personas puedan tener una nueva ideología y una nueva mentalidad para poder enseñar. ¿Entienden? Entonces, la ley 070 nos está diciendo esto. La ley 070 nos está indicando, muy bien, cambien su manera de pensar. Ya no piensen en la educación como un fondo económico, sino que la educación prácticamente pueda servir para aportar a la sociedad. ¿Entienden? Esos son, en pocas palabras, los fines y objetivos y las bases en este caso. El poder cambiar completamente. Por eso les indicaba, algo que resalta siempre en los exámenes es esta ley. Pero no solamente es esta ley, sino también es lo que sería Warisata. Warisata, por ejemplo, son uno de los puntos más tocados, ¿no? ¿Quién estaba en Warisata? ¿Qué se hacía en Warisata? ¿Cuál es el modelo educativo de Warisata? Y bueno, todo está planteado en cuanto a Warisata, ¿ya? Por ejemplo, esta escuela de la Ayu de Warisata se había cerrado en 1941, pensando, de hecho, los presidentes de turno que tenían que había, digamos, un pensamiento más guerrillero, ¿no? Por eso se cerró lo que sería, y obviamente más adelante volvió a tomar vida, ¿no? Pero bueno, esos son uno de los conceptos. Yo quiero que se enfoquen para que de hecho ustedes no puedan estar buscando y leyendo y releyendo y releyendo y releyendo, ¿no? Y diciendo muy bien, ¿no? ¿Por qué objetivos? ¿Por qué bases? ¿No? Porque lo pueden sacar por simplemente deducción. ¿Qué objetivos, bases y todo ello? Está refiriéndose en este caso a lo que sería una nueva manera de percibir, perdón, prácticamente lo que sería la ley 070. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Miren, les voy a, les voy a mostrar más adelante igual una diapositiva. ¿Ya? No les mostraré ahora mismo que está. Acá van a ver, le pueden sacar captura de pantalla acá si ustedes gustan, ¿ya? Y si tienen, por favor, cualquier duda, pregunta, al final lo vamos a estar respondiendo. Así para, pues despejar las dudas y preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Ahora que le sacaron captura de pantalla, lo siguiente. Acá vamos. ¿Por qué de hecho aparece tanto las palabras de intracultural? Porque de hecho para la ley 070, para el artículo 6, es muy importante la palabra intracultural. ¿A qué se está refiriendo con intracultural? Porque probablemente en el examen aparezca esta palabra, intracultural e intercultural, que está acá. ¿A qué se está refiriendo prácticamente? Cuando nosotros hablamos de la palabra intracultural, primeramente tenemos que entender que la cultura siempre va asociado normalmente de una nación, ¿ya? Por ejemplo, son tradiciones, son usos, son costumbres en este caso, son lenguajes, ¿ya? Y expresiones, ya sea por medio de música, que tiene de hecho una sociedad determinada, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos 36 etnias, es decir, somos pluri en este caso, en el sentido de las culturas también, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a ver una diversidad en este caso de culturas, no solamente una cultura, ¿no? Sino una diversidad de culturas es lo que nosotros vamos a poder encontrar dentro de nuestro país. Por eso no hay solo un lenguaje en Bolivia. A veces nosotros nos restringimos en pensar que solamente hay quechua, aymara y, pues castellano. No, les comento que hay una variedad en este caso de lenguajes, ¿no? Cada nación tiene de hecho su propio lenguaje. Ahora, recuerden, son 36 etnias, pero muchas de estas no tienen la fortaleza y habían perdido la fortaleza por el tema de la colonia. Y si bien aparte no fuera la colonia, por otro lado era por el tema de la explotación laboral que sufrían en Bolivia, no por el tema de la servidumbre que sufrían, los indígenas. Entonces se van debilitando culturas. ¿Y qué pasa cuando se debilitan? Cuando se debilitan, acá nace la palabra intracultural.
¿Qué significa intracultural si les preguntan? La palabra intracultural significa fortalecer culturas en este caso. ¿Me entienden? Hay que fortalecerlas. ¿Y cómo se fortalece? Por medio de la interculturalidad. La interculturalidad es en este caso, lo llamaremos así, la relación entre diferentes culturas. ¿Ya? A eso se refiere la interculturalidad. ¿Por qué? Porque una cultura, por ejemplo, sabe sobre, qué sé yo, un libro, ya digamos, es una historia triste. Pero la palabra en este caso, intercultural, lo que hace es la mezcla de pensamientos y conocimientos y saberes para que pueda fortalecer todas las culturas que se encuentran. ¿Entienden? Entonces, la palabra intercultural va muy ligada con el concepto de también intracultural. Ahora, juntamente con lo que sería intracultural, a veces el Estado nos enseña cómo enseñar y bajo qué términos. Nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Nos enseña, si bien hay una infinidad de culturas, muy bien, hay diversidad de lenguas, perfecto. ¿Qué se tiene que hacer en un lugar donde prácticamente enseñen o hablen todos quechua? ¿Qué debería hacer el profesor? Según la ley 070, todos aquellos personajes que hablen el idioma o el lenguaje, en este caso de quechua, lo que tienen que realizar es lo siguiente, ¿ya? Empezar, por ejemplo, a cambiar su léxico, la manera en la cual habla. Y el profesor debe ir y acoplarse. Ya no es como antes. Antes les cuento que, bueno, pues los estudiantes se acoplaban al profesor, pero hoy en día es lo contrario, ¿ya? En este caso, el profesor debe acoplarse al estudiante. No funciona como antes, como la escuela tradicional en la educación. En el sistema educativo, la escuela tradicional partía de ese punto. Y ahí es donde ustedes tienen que saber también que en Bolivia tenemos una educación, bueno, teórica estructuralista. Es decir, donde tal vez el personaje principal no es el profesor, porque no se requiere acrecentar el conocimiento del profesor. Entonces, si les preguntan qué tipo de modelo también tenemos en Bolivia, el modelo de educación estructuralista, pero más se maneja el modelo sociocomunitario productivo, porque se busca que en este caso el estudiante pueda producir algo y no solamente leer o conocer, ¿no? Sino ayudar. Ahora, por otro lado, ¿cuál sería? ¿Qué pasa si en un departamento hablan dos lenguajes? Uno castellano y uno, digamos, tupi-guaraní. Y uno guaraní, digamos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Tiene que decir, si en este lugar la mayoría habla castellano, entonces se tiene que enseñar en qué? Castellano. Ahora, ¿qué pasa si hablan más de tres lenguas? Castellano, puede ser lenguaje, puede ser aymara, puede ser guaraní, etcétera, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que reunir con la comunidad y en la comunidad van a designar qué se va a hacer prácticamente con el docente, en qué idioma va a enseñar o va a indicar en este caso, ¿no? Eso es uno de los puntos principales, por favor, que me gustaría que ustedes lo puedan tomar. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, son aspectos importantes, ¿ya? Igual, pregunta de examen que les hacen, ¿cuántos tipos de sistemas existen en Bolivia? Ya que está. Por ejemplo, recuerden esto, siempre llevar a la cabeza la educación regular. ¿Por qué es un poco más sencillo aprender la educación regular? Porque de hecho esto solamente en pocas palabras es el colegio, ¿ya? La educación regular, por si acaso, es el colegio. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, porque no está acá, ¿en cuántas partes se divide la educación regular? ¿Cuáles creen que sea? Muy bien, levantaron la mano. Pueden hablar nomás, no se preocupen. Yo pienso que es en cuatro.
matemáticas, las 4 materias iniciales creo, o se refiere a los grados. Muy bien, en este caso estaba cerca, pero si nos referimos a los grados, serían 3 por si acaso, no se van a olvidar, ¿ya? La educación regular. Educación inicial en familia comunitaria. Ya, muy bien, ¿qué más? Educación inicial secundaria productiva. Ya, pero ya no llevaría el nombre de inicial, sino sería en este caso secundaria comunitaria. Primaria y secundaria. Ok, en este caso sí. Especial, ¿eso? Ya, cerca, pero les voy a indicar ya. Estaba muy cerca, ¿por qué? Porque de hecho la educación sí se divide en lo que sería la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. La regular se divide en esos 3, no se van a olvidar, ¿ya? La educación regular o el colegio se divide en inicial, primaria y secundaria, pero ustedes tienen que saber con su nombre, ¿cierto? Su nombre y su apellido. Por ejemplo, secundaria comunitaria, en este caso productiva, ¿no? En este caso igual primaria, comunitaria, vocacional. Sí, en este caso primaria, comunitaria, vocacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque de hecho de esa manera les van a preguntar, no les van a preguntar como ahora les estoy hablando, inicial, secundaria o primaria, no, de hecho les van a dar los nombres y apellidos completos y ustedes lo tienen que manejar muy bien. Ahora, hay algunas pautas y claves acá. ¿Cuál sería una de las claves? Una de las claves es la parte de inicial en este caso se divide en 2 áreas. Inicial no escolarizada, es decir, cuando no van al colegio. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuántos años ustedes creen que dura inicial no escolarizada? Inicial familiar no escolarizada. 2 años. Sí, 3 años. 2 años. 3 años. 3 años. No se van a olvidar. Son 3 años por si acaso. ¿Ya? Inicial, en este caso, familiar no escolarizada duran 3 años. Pero sin en cambio inicial, y bueno, como ustedes saben, escolarizada, es decir, cuando uno va al colegio, dura, bueno, pues 2 años, lo que sería pre-kinder y kinder, ¿no? Ahora, ¿por qué le llaman familiar no escolarizado? Le llaman así familiar no escolarizado porque recuerden que aún sigue siendo un colegio. Cuando nosotros estamos en casa, aún estamos aprendiendo. Cuando tenemos hermanitos, sobrinitos y etcétera, y les decimos, muy bien, esto es rojo. Él dice, ok, es rojo. Esto es verde. Muy bien, es verde. ¿Qué está pasando ahí? De hecho, lo que se está pasando es información, ¿no? Ya no caería dentro del punto, por ejemplo, de, qué sé yo, no adoctrinamiento, ¿no? Sino más al contrario, se está refiriendo a una enseñanza. En casa le están enseñando los colores, en casa le están enseñando a caminar mucho mejor. ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual se encarga estas áreas. ¿Ya? Por otro lado, ¿con qué título termina en este caso el profesional? No se vayan a olvidar. ¿Ya? Técnico bachiller en humanidades. Técnico bachiller en humanidades. 6 años, ¿cierto? 6 años son tanto primaria, vocacional y secundaria, en este caso productiva. Igual son 6 años. Pero suele haber excepciones. ¿Cuáles serían las excepciones? Yo les estoy hablando de la educación regular. Hay excepciones, se le llama así excepciones en desventaja social. Cuando una persona, por ejemplo, tiene que estar trabajando y al mismo tiempo solventando a su familia, pongamos así, ¿no? ¿Qué pasa si un muchacho de 15 años muere su papá y su mamá? ¿Qué tiene que hacer el muchacho? Trabajar por su familia. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Respaldarlo. Económicamente, en este caso, el Estado tendría que hacer algo, ¿no? Que sería colaborar. O, en fin, en este caso, mandar, digamos, a las casas de protección para los adolescentes o niños, ¿no? Pero muchas veces
cuando una persona trabaja de esta manera, lo que hace es pasar clases en la noche, pero no es lo mismo que el SEMA. No, si no se conoce esto como educación bueno, por personas en desventaja social. No es lo mismo que el SEMA. El SEMA es en este caso otro punto. Es muy diferente que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿cuál sería? Y acá vamos a verlo. Ahora acá, por ejemplo, sería lo que es la educación alternativa y especial. Muy bien. Ok, levantaron la mano en este caso Ronald. Ya. No sé si tienes tal vez alguna duda, pregunta. Rosa, Jonathan y Mariana. Sandra también. Y Dafne también levantó la mano. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Claro que ¿A sí. qué le he referido con el técnico bachiller de humanidades? Eso es lo que creo que es entrecortado y no he llegado a escuchar. No sé a qué se basaba, si era la educación primaria comunitaria vocacional junto con la educación secundaria comunitaria productiva. Ahora, el otro, yo tengo una duda de lo que dijo que cuando un estudiante tiene desventajas sociales, ya sea económicamente, mayormente los factores son económicamente, ¿verdad? A lo que mayormente he entendido es que creo que en la ley 070, un estudiante ya se considera mayor a los 15 años y por N de factores, como se ha dicho, los excepciones sociales, que son esos factores sociales o desventajas, mayormente los estudios los suelen dejar a 15 años, ya que como usted lo había dicho, los suelen dejar hasta muy menores por esos factores, pero ahí sabe entrar lo que es la educación alternativa y especial. Eso es lo que no he entendido, si ese ejemplo que usted ha puesto lo ha conectado con la educación regular o con el sistema, con el subsistema de educación alternativa y especial. Eso, por favor. Muy bien. No, claro que sí, no te preocupes, de hecho, muy buena tu pregunta. Sí, hay, por ejemplo, dos tipos de educaciones nocturnas. Una nocturna que le compete netamente a la educación regular, ¿ya? Es decir, esto no es el SEMA, porque de hecho la educación alternativa, como su nombre dice, bueno, le da, por ejemplo, la posibilidad y la decisión para que la persona pueda estudiar o no, pero en la noche. Pero hay personas, por ejemplo, como les digo, cuando pasan problemas, digamos, fallece un familiar, un ejemplo, y ahí de hecho lo que tiene que hacer es lo siguiente, ¿no? Automáticamente la persona, qué sé yo, en este caso, un momentito. Ok, mil disculpas, ya. Acá, por ejemplo, lo que suele pasar es lo siguiente. Las personas, por ejemplo, empiezan a tener un tipo de desventaja a lo que serían los 14 años, 15 años, 16 años, puede ser por diferentes factores, pero no es lo mismo que la alternativa. La alternativa es en caso de personas mayores. Ya, eso se van a recordar. No es lo mismo que la alternativa. Ya, no se vayan a olvidar eso. Ok. Se van a recordar, por favor, esa parte, porque ahí normalmente se suelen confundir. Es muy diferente personas con desventaja social, que es de la educación regular, y es muy diferente personas con educación alternativa, que puede ser para personas mayores, que tiene que ser específicamente mayores de 18 años, por si acaso. ¿Ya? Ok. Ahora, por otro lado, ¿qué sería en este caso técnico bachiller en humanidades, humanístico? Eso va de hecho siendo como un título al haber culminado lo que es secundaria, ¿ya? El nivel de secundaria, donde obviamente tienen las características, bueno, y se menciona prácticamente ahí que enseñan, digamos, todo lo relacionado al hombre, ¿no? Ciencias naturales, en este caso ciencias sociales y así sucesivamente, que solamente esas materias están dirigidas para ese título técnico bachiller humanístico. ¿Por qué? Porque muchas veces hay, incluso en algunos lugares, argumentan, por ejemplo, gastronomía, pero ya terminan con otro título más.
porque ya la persona tiene otro, bueno, pues en este caso tiene prácticamente otra perspectiva, tal vez mucho mejor en el tema de gastronomía, ¿no? Es eso. Van a tener mucho cuidado en no vincularlo. En desventaja social, sí o sí es obligatoriamente a la educación regular. El otro es ya para personas con 18 años para arriba. Es uno de los requisitos para entrar a la educación alternativa, específicamente clases nocturnas, más o menos muy parecido al CEMA, CEA y todo ello. ¿Ya? Ok. Ahora, hay algo muy importante dentro de este punto y sería el subsistema de educación alternativo y especial, y acá es la parte importante. ¿Saben por qué? Porque el alternativo, como les decía, son para personas tal vez que de hecho tengan, qué sé yo, 20 años y digan, muy bien, no terminé secundaria, ¿no? Creo que me falta desde primero de secundaria, un ejemplo. Y bueno, pues tiene que volver a empezar, en este caso, desde primero de secundaria, que de hecho es algo normal, ¿no? Entonces, el Estado lo que hace es proporcionar la educación. Ya no va a ser muy elevada. ¿Por qué? Porque se entiende que de hecho esa persona lo más probable es que puede estar trabajando. ¿Ya? Ahora, y muy bien, muy buena pregunta ahí. ¿Qué pasa con las personas con educación especial? La educación especial prácticamente se divide en 3 grados según el artículo 26. 1. Son personas con discapacidad. 2. Personas con dificultad, en este caso de aprendizaje. Y 3. Personas con talento extraordinario. Ahora, cuando nosotros nos referimos a personas con discapacidad, el concepto que actualmente se usan son personas con capacidades especiales. ¿Ya? Ya no se suele usar el concepto de discapacidad, pero obviamente también la ley 070, digamos, es del 2010. Hasta el día de hoy, de hecho, se han ido cambiando y hay neologismo, es decir, hay nuevas palabras, ¿no? Para poder no confundir en este caso lo que está tratando de decir la ley. Ahora, las personas con capacidades o con discapacidades, prácticamente, lo que usualmente pasa es lo siguiente: hay grados. Cuando una persona de hecho tiene problemas bueno, o nace en este caso con otro tipo de percepción, qué sé yo, digamos, lo pondremos así: una persona que tal vez tenga el trastorno de espectro autista, se conoce como el TEA, ¿ya? Obviamente la persona, por ejemplo, el cerebro y la función del cerebro no es la misma. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando tú les muestras blanco, bueno, pues las pones prácticamente ansiosas. No porque de hecho esté mal, ¿no? Sino porque se tiene que enseñar desde otra perspectiva. Se puede colocar colores como verde, se puede colocar colores como azul. ¿Por qué? Porque no es algo que lo pueda desenfocar. Recordemos que estas personas tienen, digamos, ciertas desventajas tal vez en cuanto a la vista, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama, en este caso, cómo se llaman, perdón, las personas, entre comillas, normales? Porque no es bueno, digamos, comparar normal y anormal, ¿no? Las personas tal vez, entre comillas, normales, entre comillas, postdata, se los conoce con el nombre de los neurotípicos, ¿ya? Y a las personas, de hecho, acá se les conoce como personas con capacidades especiales. Y esto va a depender mucho de qué tipo de grado tenga. Y en esta parte, personas con discapacidad se dividen en 2 ramas: en el modo directo y en el modo indirecto. El modo directo es cuando de hecho se hace una evaluación y un estudio psicológico, y en este caso psiquiátrico en muchos de los casos, o neurológico, y se ve prácticamente que el cerebro no está funcionando de una manera habitual. Entonces, se ve prácticamente que la persona sí necesita una ayuda completa y total. ¿Y qué se hace? Se le lleva prácticamente a lugares específicos para que puedan tratar este tipo de comportamientos de una manera adecuada. ¿Entienden? No se le puede tratar como a las demás personas. Por eso hay instituciones especializadas para personas, en este caso, con capacidades especiales, o como la ley 070 lo llama, discapacidad. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, la persona
bueno, el nivel de autismo no es muy elevado, porque pasa. Hay niveles también que son bajos. Las personas, digamos, autistas son, no sé, tal vez un tanto nerviosas, lo pondremos así, y digamos, se pueden molestar con cierto tipo de cosas, ¿no? Ok, lo que hace la ley 070 es los devuelve a la educación regular, es decir, los manda al colegio. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta que las personas, de hecho, no tienen un grado elevado y no es necesario llevarles prácticamente lo que sería un médico o algo parecido, ¿no? O instituciones especializadas y todo ello. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, están las personas con dificultades para aprender, ¿no? Con dificultad de aprendizaje. Es muy parecido a lo que es el tema de las discapacidades, solamente que acá, por ejemplo, son personas que normalmente no suelen concentrarse, pero eso a veces no es algo psicológico. ¿Me entienden? Cuando nosotros vamos al colegio, en muchos de los casos pueden ser por problemas familiares, ¿cierto? No sé si tal vez ustedes han visto o han vivido que uno a veces no puede atender y es normal porque está nervioso, está tenso y porque tiene preocupaciones. Miren, si a mí, digamos, me darían ganas de almorzar o de cenar en este momento, mi mente estaría en otro lado. A las personas con dificultades de aprendizaje, normalmente su mente no puede quedarse o enfocarse en ese momento. Y bueno, hay maneras de poder tratar. Cuando es leve, usualmente se les pone gomas en las manos para que aprieten y al mismo tiempo puedan estar escuchando, ¿no? Y hay otro tipo, obviamente, de mecanismos muy interesantes con los cuales se puede trabajar. Pero, acaba el pero. Pero cuando esto es muy elevado, no se lo puede enviar a la educación regular. Es decir, hay momentos donde no se envía a la educación regular, donde es algo, como se dice, un tanto prohibido. ¿Saben por qué? Porque de hecho la educación regular puede que ocasione pleitos, peleas, problemas. Y eso ya no sería culpa del docente. Eso sería, digamos, culpa tal vez de los progenitores, porque no se dieron tal vez la molestia a poder realizar un estudio, si muy elevado o muy bajo. Por eso cuando los profesores ven una persona así, tienen miedo de llamar la atención a sus papás, ¿no? Por el tema de la discriminación, pero no es discriminación, es en este caso llevarle a un lugar adecuado que sí le va a ayudar y que sí está especializado y entrenado para poder enseñar a las personas con capacidades especiales. Y en este caso con trastorno normalmente son o personas con dificultades de aprendizaje, ¿ya? Que muchas veces puede ser algo más neurológico que psicológico, eso es lo que evalúan. Y por otro lado, hay personas también con talento extraordinario en este caso, ¿no? Ya vaya a ser música, ya vaya a ser en este caso, qué sé yo, bailes que sean muy buenos. El Estado obviamente tiene instituciones para poder ayudar. Y si no tiene, se supone que tiene que tener. ¿Por qué? Porque la ley acá lo está mencionando, ¿no? Recordemos esto, todas las personas obviamente dentro de su cerebro y el ser humano como tal, de hecho tiene una multitud de inteligencias. Hay por eso personas, y ustedes van a ver, que son muy buenos para ser artistas. Hay personas que son espectacularmente buenos para cantar, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, pero hay personas que tienen ese talento extraordinario. ¿Dónde van ellos? En el colegio, por si acaso. No se requiere llevarle a una institución especializada, nada parecido, no. Tal vez pueden ser instituciones de apoyo más que especializadas. Y por otro lado, está el subsistema de educación de formación profesional. Este es el tercer y el último subsistema. Nosotros vamos a encontrar como primer punto la formación de maestros y maestras, que se divide en los siguientes. En este caso, en inicial, pero no es inicial de 5 años, 3 años, sino se está refiriendo más a otro tipo de inicial. No es decir, cuando las personas están entrando a la escuela de formación de maestros y maestras. El otro es el posgradual, cuando las personas deciden mejorar su educación y entran a los famosos posgrados, ¿no? Y el otro, prácticamente en este caso, sería, más que el posgradual,
sería en este caso el continuo, donde el docente va practicando, aprendiendo y así sucesivamente. ¿Ya? Por otro lado está la formación técnica superior tecnológica, donde las personas usualmente técnico superior terminan en 3 años, técnico bachiller usualmente en 1 año. Para eso no se necesita previo tesis, ¿no? Para técnico para abajo, usualmente puede ser con una pasantía, puede ser con una monografía, no es necesario, digamos, que tenga un nivel alto de rendimiento académico. El otro es la formación artística, es decir, Bolivia apoya y obviamente hay entidades en este caso que están vinculadas con el Estado, ¿no? Y el otro es la formación superior de maestros y maestras. Cuando nosotros hablamos de los maestros, de los universitarios, hay 2 tipos acá, y eso hasta 3. ¿Cuál sería uno de ellos? Uno de ellos, por ejemplo, sería universidades públicas, el otro sería universidades privadas, y el otro sería, de hecho, las universidades en régimen especial. No se vayan a olvidar, hay régimen especial. ¿Cuáles serían las universidades en régimen especial? Por ejemplo, son los policías. Por ejemplo, es la EMI. ¿Por qué? Porque su educación no es la misma que usualmente solían realizar, ¿no? Aparte, en este caso de lo que sería la EMI, está la Escuela Indígena Simón Bolívar y la Católica, ¿no? Donde muchas veces, si bien no tienen un voto muy grande, pero al menos tienen una consideración de parte del Estado. ¿Por qué? Porque realizan becas a favor, en este caso, a favor obviamente de la comunidad boliviana, ¿no? Esos son los 3 tipos de sistema de educación. Y eso es lo que ustedes lo tienen que manejar muy bien. Se lo tienen que saber esta parte como el Padre Nuestro. Y también tienen que manejar muy bien el tema de la fecha de Avelino Signani y Elizardo Pérez.